Bien, y en alerta se encuentra el sindicato de futbolistas, el SIFUP, tras los graves incidentes registrados en el Estadio Monumental. No se descarta incluso un paro nacional. Vamos a hablar de este tema. Nos acompaña precisamente el presidente del SIFUP, Gamadiel García. Gamadiel, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, muchas reuniones ha tenido el SIFUP, la NFP, Estadio Seguro también. De hecho, durante la mañana hubo una reunión del SIFUP con Estadio Seguro, ¿no? Así es. ¿Qué se sacó en limpio? ¿Qué se conversó? Lo que se puede saber, evidentemente, de esta situación que no solamente atañe al partido entre Colo-Colo y la Universidad Católica, sino que ya es un tema que viene desde el año pasado. Claro, lo principal de las reuniones que estamos llevando a cabo es poder que en un tiempo prudente podamos implementar un protocolo de seguridad para los estadios del fútbol chileno. Este protocolo, lógicamente, es tratar de elevar el estándar que tenemos hoy en día. Nos hemos dado cuenta que lamentablemente con lo que hay y con lo que tenemos, lamentablemente no ha sido suficiente. Este estándar no solamente en el tema de seguridad, sino que también en lo que respecta a las sanciones que tienen que tener cada una de las instituciones que no cumplan con el resguardo antes, durante y después del encuentro deportivo. Ahora, Gamadiel, tú hablas de llegar al acuerdo, de conversar con respecto a un protocolo de seguridad. El problema aquí, no del SIFUP evidentemente, es que existe un protocolo de seguridad que claramente se queda chico, ¿no? O sea, solamente en el caso de Monumental, porque podríamos remontarnos a las fechas anteriores. Tenemos la situación de Nicolás Blandi, donde finalmente termina herido y con trauma acústico por una bengala. A Matías Dituro le tiran un celular. O sea, esto de alguna manera ya, ¿tú crees que se está yendo de las manos? Me parece que no lo estamos tomando con la seriedad que corresponde. Desde el año pasado, ya desde octubre, hemos tenido problemas de seguridad. Lógicamente hay un estallido social que también es un poco el reflejo también dentro de los estadios de lo que está ocurriendo en nuestro país. Pero hasta el día de hoy, y lamentablemente después de muchas reuniones, no hemos tomado una determinación con respecto a cuáles son las reales medidas que tenemos que tener en nuestros estadios para que estos hechos no ocurran. Así como ocurrió en el Estadio Monumental, también ocurrió en San Carlos de Apoquindo, sí. Ocurrió también en Francisco Sánchez Comoroso. Por lo tanto, son situaciones que se siguen repitiendo, situaciones que tienen un común una determinación en común, que son grupos pequeños que muchas veces ingresan al estadio solamente a generar este caos, este desorden y que lógicamente no aportan en nada al espectáculo. ¿Cómo los detenemos? ¿Cuáles son las medidas que tenemos que tener en los estadios? Ese es un tema que lógicamente lo estamos trabajando con Estadio Seguro, pero nosotros no somos quienes determinan cuáles son lo que se implementa o no dentro de los estadios de nuestro fútbol. Son los presidentes de los equipos, es el Consejo Presidente, por lo tanto, ya el día de ayer hemos solicitado una reunión con ellos. Es importante que ellos puedan participar y que también se hagan cargo de la organización de los espectáculos. Ahora, quiero ir a ese punto justamente, porque como tú dices, el SIFUP, entiendo yo, puede dar recomendaciones. Estadio Seguro también puede dar recomendaciones. Pueden concordar recomendaciones para entregar ni siquiera a la NFP. Aquí el que tiene el sartén por el mango es el Consejo de Presidentes, lo cual ya es complejo porque estamos hablando de más de 30 clubes que tienen que, en este sentido, y en lo que se espera, aumentar las medidas de seguridad y también aumentar las eventuales sanciones. Por supuesto, sería lamentable que ellos no participen en estas reuniones y sería lamentable también para la empresa y para nuestro fútbol que los presidentes no lleguen a un acuerdo pronto con respecto a las medidas de seguridad. Creemos que es fundamental que ellos puedan elevar el estándar y es por eso que también lo que te comentaba anteriormente, cada vez que los equipos chilenos participan a nivel internacional, tenemos sanciones, sí, porque nuestros estándares lamentablemente no están al nivel de lo que por lo menos hoy está Conmebol. ¿Por qué se genera esa dicotomía? Por ejemplo, las sanciones, cuando tenemos partidos internacionales con la Conmebol, hay sanciones bien drásticas. Cuando tenemos el torneo nacional, esas sanciones son totalmente distintas. Porque la Conmebol hoy es un ente autónomo, un ente que no es manejado por los mismos presidentes que son parte de la asociación. Por lo tanto, en Chile el gran problema y el gran conflicto que tenemos, yo creo que un conflicto de interés grave que tenemos en la NFP, es que son los presidentes a la larga quienes determinan las bases del torneo, cuáles son las sanciones y lógicamente quién está a cargo de las operativas en la NFP, pero en realidad la orden viene desde el Consejo Presidente. Se ha hablado de sanciones ejemplificadoras. Voy a ir de nuevo al tema de las medidas de seguridad, pero desde la sanción. ¿Cuál crees tú y el SIFUP en este caso que deberían ser sanciones para finalmente actuar como
un disuasivo efectivo. Desgraciadamente, la idea no es llegar al garrote, pero evidentemente si esto ya se hace constante, si no solamente está en riesgo la integridad física de jugadores, de todas las personas que están en el fútbol, sino también de las personas que van a los estadios de fútbol. A ver, nosotros en todas las propuestas que hemos realizado, en ningún momento hemos nombrado o hemos ni siquiera puesto sobre la mesa que esto tiene que ser con represión o que a la gente la tienen que prácticamente sacar del estadio. Nosotros creemos que la fiesta del fútbol es con los hinchas, es con la gente, lógicamente debe haber un buen trato, al hincha se le debe tratar bien porque es alguien que está pagando por ir al espectáculo y lógicamente lo quiere disfrutar. Pero también creemos que quien se haga llamar hincha de un equipo no va a estar saltándose a la reja o evitando que el partido se juegue si es que su equipo tiene pérdidas de puntos. Claro. Si es que su institución tiene una pérdida económica que lógicamente va a significar que no pueda tener contrataciones, no pueda tener una tranquilidad económica para el resto del año. Yo creo que esas son las sanciones que lamentablemente hoy en nuestro fútbol no están. Hace prácticamente 3 semanas que ocurrió lo de Coquimbo y hasta el día de hoy todavía no tenemos resolución con respecto a qué ocurrirá con el estadio de Coquimbo y con su gente. Gamaliel, ayer tuviste reunión en la NFP, se te preguntó si estaba la posibilidad de un paro de jugadores justamente para generar presión a esta situación de mayores medidas, mayores sanciones. Tú dijiste, no se descarta nada evidentemente. ¿En qué hecho, en qué situación, que imagino que ya sería una muy mal contexto, se podría llegar a un paro de jugadores? En que los presidentes de los equipos no quieran realmente resguardar y salvaguardar el espectáculo deportivo. Nosotros creemos que el hecho que ocurrió con Nicolás Blandi es un hecho gravísimo y que puede haber sido un hecho que pasara a lo grave y que fuera trágico. Que a centímetros que la bomba de ruido que tiraron al campo de juego podía haber impactado en un ojo, podría haber reventado efectivamente un tímpano del jugador y eso ya es un hecho que no se puede tolerar. Hay una línea tan delgada con respecto a lo que es grave y a lo que puede ser realmente fatal dentro de un campo de juego, y no solamente para quienes están dentro del campo de juego, también es para la gente que asiste al estadio, para la gente que resguarda también la seguridad en el estadio, que también hay objetos que son contundentes y que pasan a pocos centímetros, algo que puede realmente causar una muerte dentro de un estadio. Yo por lo menos no estoy disponible para asumir esa responsabilidad. Nosotros como sindicato no somos quienes organizamos los espectáculos deportivos, pero estamos trabajando día a día para que esto se pueda trabajar de la mejor manera y que se puedan implementar medidas reales para proteger a los jugadores y a la gente que va al estadio. Es decir, la decisión del Consejo de Presidentes es clave. ¿Hay luces con respecto a fechas o tiempos donde se podría llegar a una eventual definición de esto? Nosotros nos reunimos ayer, hoy se reunía el directorio de la NFP, nosotros solicitamos, como te comenté anteriormente, una reunión con los presidentes, no solamente nosotros, sino que también la gente de la televisión. Esperamos a que esta reunión se pueda llevar ojalá el viernes, a más tardar, y ya el día martes trabajar directamente en lo que es el protocolo para implementación, para que los estadios de nuestro país ya tengan un protocolo único y que se pueda conocer públicamente, no solamente que sea conocido por quienes estamos trabajando en él, sino que también ustedes como prensa lo puedan tener, los jugadores, los trabajadores de esta empresa y las familias también puedan manejar lo que va a ser el protocolo en caso de que pase algún accidente o incidente dentro del recinto deportivo. ¿Cómo evalúas tú el rol que ha tenido Estadio Seguro? Se le carga mucho la mano justamente en esto. Estadio Seguro dijo, nosotros estamos manteniendo lo que es la ley, justamente, que resguarda la seguridad en los estadios de fútbol. Pero aquí, evidentemente, de alguna manera, desde el mundo fútbol se siente que la pelota literalmente se va tirando a distintos lados. Lamentablemente es un poco el sentir general, que Estadio Seguro es el culpable, cuando en realidad quienes son los organizadores del espectáculo, como te lo he comentado durante toda la entrevista, son los equipos que tienen la localía. Por lo tanto, ellos son quienes deben preocuparse de las medidas de seguridad, deben preocuparse también del entorno, del equipo rival, de hecho. Sí, claro. Y para esto tenemos que tener, por supuesto, como todo en la vida, hay que tener leyes que realmente restrinjan situaciones y que lógicamente penalicen situaciones cuando no se cumplen. Y yo creo que ahí es el gran problema que tenemos en nuestro fútbol. Muy débil el tema de seguridad, muy débil el tema sanción. ¿Debería la ley, por ejemplo, fortalecer Estadio Seguro y más bien fortalecer en hechos de represión de este tipo de actitudes, más bien poder darle fuerza ante el Consejo de Presidentes, que como ustedes indican es el centro aquí de la definición que se tiene que dar? Hay que considerar que esto es una actividad de privados.
y el gobierno, por supuesto, de vez en cuando puede intervenir, sobre todo con el tema horarios, con el tema de tratar de organizar bien el espectáculo. Desde la intendencia respectiva. Exactamente, pero vuelvo al punto anterior. Quienes tienen que preocuparse realmente de la organización son los equipos, son los 32 o los 43 presidentes que tenemos en nuestro fútbol nacional, de fútbol profesional, y ellos son quienes también deberían tener sanciones ejemplificadoras con respecto a cuando falla la seguridad. Desde Cruzado se habló del derecho a admisión, 15 años. Desde Colo-Colo también se va a ver la posibilidad de impedir el derecho de entrar al Estadio Monumental de por vida a aquellos quienes sean identificados como causantes de los hechos del fin de semana. ¿Cómo te parecen esas señales, digamos, de los equipos grandes que han tenido este tipo de hechos? Me parece perfecto, creo que es el camino indicado, sobre todo cuando tenemos imágenes, cuando tenemos cámaras de alta resolución que pueden captar a quien está cometiendo un acto indebido dentro de un estadio. Cámaras que desgraciadamente en muchos casos han fallado. Y esa ha sido una crítica constante. Claro, por eso te digo que al final, ¿qué es primero? La tecnología, el resguardo. Los equipos tienen que realmente, y es por eso que necesitamos una reunión con urgencia, porque realmente necesitamos considerar qué es lo que vamos a implementar inmediatamente. Si son cámaras, si es más guardia, pero lamentablemente con lo que tenemos ya quedó demostrado que no nos alcanza. Hasta se podría pensar la misma infraestructura dentro del estadio. Lo que uno ve cuando está enfrente del arco, de a poco en algunos estadios se ha ido tapando. Desgraciadamente, en el caso de Monumental, que hay un espacio que se tapa, igualmente terminó llegando una bomba de ruido. Claro, lo que pasa es que a la larga, ¿por qué entran esos implementos Ese es el fondo, finalmente. O sea, desde ahí parte todo. ¿Cómo podemos evitar? Es difícil, va a ser una etapa compleja, va a ser una etapa de implementación de algún sistema, pero tenemos que trabajar en pos de que esto pueda, que no vuelva a ocurrir y que lógicamente se puedan erradicar estos hechos de violencia de nuestro estadio. Este es un tema de arrastre, yo o sea, prácticamente 20 años, si mal no recuerdo, que vienen sucediendo estos hechos. El año 2015 se supone que los equipos deberían tener implementado un registro de hinchas y hasta el día de hoy no sabemos qué ocurre con eso. Aquí hay un tema histórico también cuando se habla de las barras bravas. ¿Cómo evalúan ustedes también eso? Obviamente aquí se intensifica con el contexto social, con lo que ha sido manifestaciones que terminan con un lienzo, que eso está bien, no importa. El problema es cuando termina en hechos de violencia, en hechos claros donde por un lado y por el otro claramente se desborda. ¿Cómo evalúan lo que ha sido el apuntar también al tema de las barras? Nosotros como sindicato siempre hemos señalado que las manifestaciones dentro de un estadio de fútbol deberían ser permitidas. Los lienzos, como tú señalas, los cánticos, no tendríamos por qué evitarlo que ocurra dentro de un recinto deportivo. Cuando el tema ya pasa a actos delictuales, de violencia, de agresiones, yo creo que es condenable por todos y en eso por lo menos nosotros hemos alzado la voz. Con respecto a cómo tratar a las barras, hoy día tú las tratas de barras bravas, en otras ocasiones cuando hacen las cosas bien los tratamos de hinchas y muchas veces los políticos los tratan de comandos cuando trabajan para ellos. Entonces también dependiendo mucho de la ocasión es como le ponemos el apelativo a la gente que está hoy día, para mí, siendo barra dentro de los estadios. Caballero, en la interna, en la situación de los asociados del CIFUB, te hago la pregunta, ¿entran con nervio a la cancha? ¿Llegan con nervio al estadio? No es solamente el partido lo que tienen en la cabeza, el ganar, sino que más bien el contexto en que se está dando. Se ha hablado mucho también de la presión que finalmente tienen los jugadores que entran y no saben primero si van a poder terminar el partido, si van a poder comenzarlo y si finalmente va a suceder algo ya en el nivel extremo como le pasó a Nicolás Blandi. Claro, no es el ambiente ideal. Siendo muy sincero, yo creo que el jugador ha sido bastante noble. Se han continuado partidos que en muchas ocasiones deberían haber terminado inmediatamente. Recuerdo hace muy poco el partido que continuó en San Carlos de Apoquindo, donde los jugadores se pusieron de acuerdo para continuar el espectáculo, a pesar de lo que estaba ocurriendo en la galería. Sí, claro. El partido Colo-Colo en el primer tiempo, por normas internacionales, también debería haber terminado prácticamente a los 10 minutos, con el lanzamiento de bombas de ruido al interior del campo de juego y que lógicamente corre riesgo los espectadores y los jugadores. Esto se suspendió un par de minutos. Exactamente.
Se siguen algunos protocolos, pero yo creo que sigue siendo riesgoso. Y como lo que tú señalas, no es el ambiente ideal para trabajar. No me imagino que tú puedas estar aquí conduciendo el noticiero si es que afuera tiene a 50 o 60 personas gritándote y lanzándote cosas. Es complejo. No hay que normalizarlo, yo creo que eso es lo principal. Se corre el riesgo de finalmente, por la pasión y por la vocación y también por la necesidad de trabajar, de no terminar un campeonato como sucedió el año pasado, decir, no, sigamos jugando y de alguna manera quizás no llegar a ese punto de normalizar, pero sí empezar a abrir la posibilidad de que algunos hechos, algunos actos sean más aceptables, digamos. La flexibilización de los jugadores ha estado. O sea, de hecho, no son actos que sean normales en ningún país. Lamento que en nuestro país se esté tomando de una u otra manera el fútbol como la plataforma para poder hacer actos de violencia o que sean masivos o que puedan tener alguna connotación extra porque sabemos que el fútbol en nuestro país llama mucho la atención. Pero en ese aspecto es riesgoso. Nosotros los trabajadores que están hoy día en cada una de las instituciones no lo hacen por hobby, es un trabajo, al igual que el resto de la gente que también va y se levanta muy temprano y llega muy tarde a su casa, el trabajador del fútbol también lo hace. Por lo tanto, no es diversión lo que se está viviendo el fin de semana. Para la gente que va, para la gente que va a disfrutar, por supuesto que es un momento de esparcimiento, un momento de poder compartir, pero para nosotros es nuestro trabajo, por lo tanto es lógico que queramos seguir. Entrenamos toda la semana para competir y cuando estamos ahí en el estadio lo lógico es querer jugar y poder terminar los 90 minutos. Hay que lograr objetivos, también hay un tema personal de cada profesional, de cada jugador, de darlo todo en la cancha para seguir con contrato o con una proyección internacional, si es el caso, digamos. Exactamente. Me voy a otros casos. Sería caótico pensar en que el fútbol se termina a fin de mes, porque no tuvimos la capacidad o no tuvimos, de una u otra manera, no nos pusimos rojos de una sola vez para parar estos actos de violencia. El año pasado, cuando se suspendió el torneo, eran hechos muy distintos. En nuestro país, lamentablemente, en las calles, en cada una de las regiones, no estaban las medidas de seguridad pública para poder desarrollar espectáculos deportivos. Hoy día no tenemos ningún conflicto con respecto a la seguridad pública. En los alrededores del Monumental, a la hora del partido, no había ningún acto violento fuera del estadio, por lo tanto sí estaban las condiciones para poder ejercer un buen espectáculo deportivo. Lamentablemente los hechos que se suscitaron me imagino que estaban un poco planeados, con un grupo organizado, y eso es lamentable que ocurra en nuestro fútbol. Miguel García, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bien, gracias. Que estén bien.